Para muchos católicos, el Padre Nuestro se ha convertido en una oración automática, repetida sin pensar, como si fueran simples palabras recitadas por costumbre. Pero Padre Pío, santo de profunda vida interior y unión con Cristo, nos enseña que cada palabra de esta oración tiene un poder inmenso, si se reza con el corazón verdaderamente abierto. Hoy, querido hermano y hermana, quiero invitarte a mirar esta oración con nuevos ojos, no como algo que aprendiste en la infancia, no como un simple rezo antes de dormir, sino como un encuentro verdadero con el Padre, como una declaración viva de fe y humildad. Padre Pío decía que muchos repiten el Padre Nuestro como loros, sin pensar en lo que dicen. Pero cuando lo haces con verdadera devoción, con alma contrita, se convierte en una fuente de luz, de consuelo, de dirección espiritual. Piénsalo por un momento. ¿Cómo empiezas tú esa oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Solo estas palabras ya son una revolución espiritual. Llamar a Dios Padre no es algo menor. Es reconocer que somos sus hijos necesitados, amados, protegidos, que no somos huérfanos, que no caminamos solos. ¿Dices Padre con confianza? ¿O lo repites sin sentir lo que implica? Padre Pío se conmovía hasta las lágrimas al pronunciar esas palabras. Decía que si el alma comprendiera realmente lo que está diciendo, no podría continuar la oración sin detenerse, sin temblar, sin llorar de emoción. Y luego decimos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Es desear que el nombre de Dios sea glorificado, no solo con palabras, sino con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, de tratar al otro, de vivir. Es una súplica para que todo lo que hagamos dé gloria a Dios. Padre Pío advertía que no podemos pedir esto con los labios y luego vivir como si Dios no existiera. Santificar el nombre de Dios es vivir con coherencia, con fe auténtica. No es fácil. Requiere conversión constante. Llega una de las partes más difíciles. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí muchos fallamos, incluso sin darnos cuenta. Repetimos esta frase, pero en el fondo queremos que se haga nuestra voluntad, que las cosas salgan como esperamos, que Dios nos conceda lo que pedimos, a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero esta oración es un acto de entrega total, es decirle a Dios, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque me cueste, confío en ti. Padre Pío vivía esto en carne propia, en su sufrimiento físico, en sus noches de soledad, en las incomprensiones. Siempre repetía, Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. ¿Y tú? ¿Cómo estás rezando esta parte del Padre Nuestro? ¿La dices como un suspiro de fe o como una fórmula vacía? Padre Pío insistía en que para que una oración sea escuchada, debe nacer de un corazón sincero, humilde, contrito. El cielo no se conmueve por frases bellas o repeticiones vacías, sino por la fe genuina, la confianza plena. Cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿realmente estamos pidiendo el pan que alimenta el alma? ¿O estamos tan centrados en las necesidades materiales que olvidamos que hay un pan vivo que desciende del cielo cada día en la Eucaristía? Padre Pío vivía del pan de la vida. Celebrar la misa para él era un sacrificio total, una pasión diaria. Decía que el altar era su calvario y que ahí al levantar el pan consagrado ofrecía al mundo la fuente de toda gracia. Y cuando llegamos a perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos pronunciando quizás las palabras más comprometedoras de toda la oración, porque estamos condicionando el perdón de Dios al perdón que damos nosotros. ¿Ya pensaste en eso? Padre Pío decía que muchos confiesan con los labios, pero no con el corazón. Guardan rencores, heridas, resentimientos, pero quien quiere recibir el perdón divino debe abrir también su corazón al perdón humano. No es fácil, pero es necesario. Es parte de la verdadera oración. Y finalmente pedimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre Pío luchó toda su vida contra ataques espirituales,
tentaciones, pruebas, y sabía que sin la ayuda del cielo, el alma humana no puede sola. Por eso, esta oración, si se reza bien, se convierte en una armadura, en una guía, en una medicina. No la reces por recitar, no la pronuncies por costumbre. Reza el Padre Nuestro como si fuera la última vez, como si de ello dependiera tu salvación. Porque muchas gracias pueden perderse si la oración no nace del corazón. Padre Pío decía que una sola oración hecha con amor sincero vale más que 1000 recitadas sin alma. Que cada palabra dicha con fe sube al cielo como un incienso puro. Hoy, al terminar este momento de reflexión, te invito a que hagas una pausa. Cierra los ojos. Vuelve a rezar el Padre Nuestro, pero despacio, con intención, con el alma. Y siente cómo el cielo se inclina para escucharte. Porque no se trata solo de rezar, se trata de amar con cada palabra. Y si lo haces así, descubrirás un poder escondido en la oración que Jesús mismo nos enseñó. Esta reflexión profunda sobre el Padre Nuestro, esa oración que Jesús mismo nos dejó, no como una simple repetición de palabras, sino como una guía viva para el alma. En la parte anterior, hablamos de la importancia de no recitar el Padre Nuestro de manera mecánica, sino de hacerlo con conciencia, con corazón, con reverencia. Ahora vamos a adentrarnos en las primeras palabras que pronunciamos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Estas palabras parecen sencillas, pero encierran una verdad inmensa. No estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con Dios. Y no un Dios distante, sino un Padre. Esta sola palabra, Padre, debería estremecernos el alma. El Creador del universo nos invita a llamarlo Padre, porque nos ama con un amor paternal, cercano, tierno y justo. ¿Cuántos rezan estas palabras sin detenerse un segundo a pensar en lo que significan? Padre Nuestro, no mío, no tuyo, sino nuestro. Esto ya nos habla de comunidad, de fraternidad, de una fe que no es egoísta ni aislada, sino compartida. San Pío de Pietrelcina decía que cuando uno reza verdaderamente el Padre Nuestro, es como si abriera el corazón para que Dios habite en él. Pero si lo hacemos con prisa, sin devoción, sin intención, es como si cerráramos la puerta en la cara de aquel que viene a traernos la paz. Padre Pío lloraba al rezar. Cada palabra lo conmovía. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Al decir que estás en el cielo, no solo afirmamos dónde está Dios, sino que reconocemos su grandeza, su santidad, su realeza. No es un Padre humano, limitado o falible. Es el Padre perfecto, eterno, omnipotente. Y si está en el cielo, también está por encima de nuestros problemas, nuestras dudas, nuestros pecados. Pero eso no significa que esté lejos. El cielo no es una distancia física, es una realidad espiritual. Cada vez que lo invocamos con sinceridad, su cielo se acerca a nosotros. ¿Cuántas veces comenzamos la oración del Padre Nuestro como si se tratara de una obligación, de un paso más en el rosario, o de una rutina aprendida en la infancia? Pero Padre Pío advertía, rezar de este modo es como comer sin masticar, como respirar sin absorber el aire. El alma no se alimenta, no se transforma, no se eleva. En estas palabras iniciales también hay una lección de humildad. Decimos, Padre Nuestro, pero en el fondo, muchas veces actuamos como huérfanos espirituales. Nos angustiamos como si no tuviéramos a quién acudir. Nos desesperamos como si el cielo estuviera cerrado. Pero el cielo no está cerrado. Nuestros corazones son los que se cierran. Cuando Padre Pío se postraba en oración, lo hacía con el corazón desgarrado de amor, porque sabía que estaba hablando con su Padre. No se trataba de una fórmula vacía, sino de una conexión viva, de una entrega total. ¿Cuántas veces nos arrodillamos sin siquiera pensar en quién nos escucha? En este momento, te invito a cerrar los ojos, a pensar en la persona que más te ha amado en esta vida. Ahora imagina un amor infinitamente más grande, más tierno, más constante. Ese es el amor del Padre que está en el cielo. Ese es el amor que te escucha cuando rezas. ¿Y cómo corresponder a ese amor?
con un corazón sincero, con una oración profunda, con una vida transformada. Cada vez que digas, Padre nuestro, que estás en el cielo, hazlo como si fuera la última vez, con gratitud, con asombro, con humildad, porque ese Dios que está en el cielo te ama aquí en la tierra, porque ese Padre eterno quiere que vivas como hijo suyo. Padre Pío decía que los que verdaderamente comprenden el significado del Padre Nuestro no pueden rezarlo sin conmoverse, que cada palabra es un suspiro del alma hacia el cielo, y que quien lo reza de corazón nunca está solo. Tú que escuchas estas palabras ahora, detente un momento, haz silencio y repite conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. Deja que esta oración no solo salga de tus labios, sino que nazca desde lo más profundo de tu ser. No te apures, no pienses en el siguiente verso, solo contempla a tu Padre, nuestro Padre. Y si hoy tienes heridas, si estás cansado, si sientes que nadie te entiende, vuelve a esta verdad. Tienes un Padre. No estás solo, no estás perdida, no estás olvidada. El cielo está atento, y cada vez que dices Padre nuestro, el cielo se abre y tu alma se eleva. Que este sea el principio de una oración nueva, de una relación más profunda, más viva, más real, con aquel que te amó desde siempre. Sigamos meditando juntos, parte por parte, este regalo divino que es el Padre Nuestro. El camino apenas comienza. Padre Pío solía decir que cada palabra del Padre Nuestro es como una llave que abre las puertas del corazón de Dios. Pero muchas veces lo repetimos como si estuviéramos marcando una rutina sin vida. El problema no está en decirlo con frecuencia, sino en decirlo sin amor, sin atención, sin conciencia de lo que pronunciamos. Como cuando se dice, hágase tu voluntad sin haber renunciado al orgullo personal, o danos hoy nuestro pan de cada día, sin haber agradecido jamás el alimento recibido. ¿Cómo puede esa oración ser verdadera si no está unida a una vida coherente? En esta parte del camino, es vital entender que la oración que Jesús nos enseñó no es un simple rezo para repetir de memoria. Es un compromiso profundo, una profesión de fe, una entrega total. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos afirmando que no estamos solos, que pertenecemos a una familia espiritual, que Dios es nuestro origen y destino, pero también implica que vemos en cada ser humano un hermano, incluso en aquellos que nos han herido. Y aquí es donde muchos fallan. Decimos, Padre Nuestro, pero vivimos como huérfanos egoístas, incapaces de perdonar, de amar, de compartir. Padre Pío enseñaba que si alguien se acerca al Padre sin haber perdonado al hermano, su oración sube cargada de sombras. Decía, perdonar no es una opción, es una condición para ser perdonado. Y cuando rezamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Lo decimos de corazón o es solo una frase vacía? ¿Estamos dispuestos a dejar ir el rencor para poder ser abrazados por la misericordia de Dios? La coherencia entre lo que rezamos y lo que vivimos es lo que transforma la oración en fuego vivo. Y eso es lo que el enemigo más teme. Un cristiano que ora desde el corazón, que no repite palabras por costumbre, sino que se convierte en oración viva. Padre Pío vivía el Padre Nuestro como si fuera una conversación íntima con el cielo. Dedicaba horas frente al crucifijo diciendo palabra por palabra, con lágrimas en los ojos, sintiendo cada frase, como si Jesús mismo estuviera a su lado. No, basta con pronunciar el Padre Nuestro, hay que permitir que nos transforme, que cuando digamos venga tu reino, estemos realmente clamando porque Cristo reine primero en nuestro interior, en nuestros pensamientos, decisiones, palabras y acciones. ¿Cómo puede venir el reino a un corazón lleno de orgullo, de envidia, de impaciencia? Es en el silencio del alma donde el reino empieza, en el abandono total a la voluntad de Dios, en la entrega confiada. Padre Pío insistía en que la oración debía llevarnos a la humildad. Decía que el alma que reza con sinceridad el Padre Nuestro nunca será altiva, porque se reconoce necesitada, dependiente, hija amada pero pobre. Y esa pobreza espiritual
es la que abre el corazón de Dios. Las almas que más consuelan al Señor, según el Padre Pío, no son las que hacen grandes cosas, sino las que oran con verdad, con humildad, con amor. Es momento de detenernos y examinar cómo rezamos el Padre Nuestro. ¿Con fe? ¿Con humildad? ¿O como un deber que debe cumplirse rápido? Esta oración no es una fórmula mágica ni un amuleto, es un camino de santidad. Y cada palabra es una semilla que puede dar fruto eterno si cae en un corazón dispuesto. Padre Pío no se cansaba de repetir que una sola oración bien hecha vale más que 1000 vacías. Y el Padre Nuestro bien rezado puede ser la llave de la conversión, la puerta de la paz, el refugio del alma angustiada. Dios no necesita nuestras palabras, necesita nuestro corazón. Y cuando ese corazón se abre al rezar el Padre Nuestro, entonces todo cambia. La tristeza se convierte en consuelo, la duda en fe, el miedo en confianza. Pero para que eso ocurra, debemos rezarlo como si fuera la primera vez, y tal vez la última. Cuando avanzamos en nuestra oración del Padre Nuestro, llegamos a un momento que puede parecer simple, pero que encierra una profunda enseñanza sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta petición va mucho más allá de una súplica por alimento físico. Es un llamado a reconocer nuestra completa dependencia del Padre, a confiar en que Él proveerá lo necesario para nuestra vida espiritual y material. El pan, en la tradición cristiana, es símbolo de sustento, vida y comunión. Cuando pedimos nuestro pan de cada día, estamos expresando nuestra necesidad de lo esencial, de aquello que nos mantiene en pie, tanto física como espiritualmente. Pero esta petición también es un acto de humildad, reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos la gracia de Dios para continuar en nuestro camino. Padre Pío nos enseñó que muchas veces oramos esta frase de forma automática, sin entender la profundidad del mensaje. No solo estamos pidiendo comida, sino el alimento que fortalece el alma. La palabra de Dios, los sacramentos, la caridad, la paz interior. Al pedir este pan, debemos abrir nuestro corazón a recibir lo que realmente necesitamos para crecer en santidad. Pero esta petición también tiene una dimensión comunitaria. Decimos nuestro pan, no mi pan. Esto nos recuerda que vivimos en comunión con los demás, que nuestras necesidades no son solo individuales, sino que están conectadas con las de nuestros hermanos y hermanas. La oración nos invita a vivir en solidaridad, a compartir lo que tenemos y a cuidar de quienes pasan necesidad. Además, al pedir el pan de cada día, recordamos que nuestra confianza debe estar en Dios, no en las riquezas ni en las seguridades del mundo. En un mundo que nos impulsa a buscar más y más, esta oración nos invita a la sencillez y a la confianza plena en el Padre Providente, que conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Sin embargo, esta confianza no significa pasividad. Padre Pío, con su profunda espiritualidad, nos mostró que la oración debe ir acompañada de la acción. Al pedir nuestro pan diario, también somos llamados a trabajar con fe, a ser instrumentos de la providencia divina, ayudando a construir un mundo más justo y fraterno. La oración continúa con una de las frases más desafiantes y transformadoras. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí entramos en el terreno de la misericordia y del perdón, que son la clave para una vida espiritual auténtica y para la verdadera libertad del alma. El Padre Pío nos recordó que sin perdón no hay verdadera paz. Aferrarnos al rencor, al odio o a la amargura es como cargar una pesada cadena que nos aleja de Dios y de la felicidad que Él quiere para nosotros. Perdonar no es olvidar ni justificar el mal, sino liberarnos del veneno que el resentimiento genera en nuestro corazón. Pero la oración nos pone frente a un desafío. Para recibir el perdón de Dios, debemos ser capaces de perdonar a los demás. No es un camino fácil, sobre todo cuando las heridas son profundas. Sin embargo, el perdón es una gracia que debemos pedir y cultivar,
porque solo con Él podemos sanar y abrirnos a la paz verdadera. Este acto de perdonar nos transforma, nos libera y nos acerca más a la imagen de Cristo, que en la cruz pidió por sus verdugos y nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Padre Pío, hombre de profunda oración y sacrificio, vivió esta entrega y nos invita a imitar su ejemplo. Finalmente, cuando pedimos no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, estamos reconociendo nuestra fragilidad y la constante lucha espiritual que enfrentamos. El mal no solo está en el mundo exterior, sino dentro de nosotros mismos, en las dudas, en las debilidades, en las decisiones que nos alejan del camino de Dios. La oración del Padre Nuestro nos abre los ojos para comprender que no podemos caminar solos. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, la intercesión de los santos y la ayuda del cielo para vencer las pruebas y tentaciones. Pedimos protección para nuestro cuerpo, mente y alma, confiando en que Dios es nuestro escudo y defensor. Padre Pío, con su experiencia mística y su celo por las almas, nos anima a perseverar en la oración, en la vigilancia y en la confianza, en la misericordia divina. Nos recuerda que cada día es una batalla, pero que con fe y entrega podemos superar cualquier adversidad. En esta parte de la oración nos encontramos frente a la posibilidad de abrir nuestro corazón y entregar nuestras luchas al Señor, confiando en su amor infinito y en su poder liberador. Y llegamos a uno de los momentos más transformadores de esta reflexión, cuando decimos en el Padre Nuestro, «Danos hoy nuestro pan de cada día», muchas veces pensamos en el pan material, en el alimento físico que necesitamos para seguir viviendo. Y claro, es natural que así lo sea. Jesús también alimentó a las multitudes porque tuvo compasión de su hambre corporal. Pero Padre Pío nos lleva a mirar más allá. El pan de cada día, al que Jesús se refiere en esta oración, va mucho más allá del alimento que perece. Es el pan vivo bajado del cielo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es la Eucaristía. Y al rezar esta frase, estamos implorando a Dios que no nos falte su presencia viva, su gracia sustancial, su fuerza divina que sostiene nuestra alma día tras día. ¿Cuántos cristianos se han acostumbrado a decir esta parte del Padre Nuestro como un simple recordatorio de las necesidades del cuerpo? Pero Padre Pío, que vivía con un corazón profundamente unido a Jesús en la Eucaristía, sabía que el verdadero alimento del alma es Cristo mismo. Él decía que sin la Eucaristía, el alma se debilita, se desorienta y corre el riesgo de perderse. Por eso, cuando reces el Padre Nuestro y digas, «Danos hoy nuestro pan de cada día», detente. Haz una pausa en tu corazón. No repitas esas palabras, por costumbre. Hazlas oración verdadera y suplica con humildad. «Señor, no permitas que me falte el pan del cielo, que es tu cuerpo sagrado. Dame hambre de ti, no solo del pan que llena el estómago, sino del pan que da vida eterna». Padre Pío decía que hay almas que asisten a misa y reciben la comunión, pero lo hacen sin hambre, sin sed de santidad, sin conciencia de lo que están recibiendo. Y esas comuniones frías, superficiales, casi automáticas, no solo no alimentan el alma, sino que la endurecen aún más. Es como comer sin saborear, como beber sin saciarse. Y eso, querido hermano, querida hermana, es una tristeza para el corazón de Jesús. ¿Con qué disposición recibes tú el pan de cada día? ¿Es para ti solo un símbolo, una costumbre, o lo recibes como si fuera tu primer, único y último encuentro con Cristo? Padre Pío pasaba horas en adoración. Su amor por Jesús Eucaristía era tan profundo que, incluso en medio de grandes sufrimientos, su alma se elevaba solo con pensar en recibirlo. Él comprendía que cada comunión era un milagro, un cielo anticipado, una medicina para todas las heridas del alma. Y por eso también nos advertía con tanta insistencia, no trivialices la Eucaristía. No digas el Padre Nuestro como si pidieras pan para la mesa, cuando en realidad estás implorando la presencia viva del Dios del universo. Cuando reces esa parte, recuerda que estás suplicando el mayor regalo que Dios puede darte cada día, Él mismo,
Y si alguna vez no puedes comulgar, hazlo espiritualmente. Hazlo con el alma encendida, con el corazón postrado, con la sed ardiente de quien sabe que solo Cristo sacia. Y entonces, incluso sin recibir físicamente el cuerpo de Cristo, tu alma se llenará de gracia, porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y sediento de su presencia. Hoy te invito a hacer un propósito. Que nunca más digas esa parte del Padre nuestro sin conciencia. Que a partir de ahora, cuando digas, danos hoy nuestro pan de cada día, lo digas con hambre de cielo. Que tu corazón se abra a recibir a Cristo como el alimento que sostiene, que fortalece y que salva. Recuerda, no basta con decir las palabras. Es necesario vivirlas, saborearlas, hacerlas carne en tu vida. Padre Pío nos muestra que la oración auténtica transforma. Y el Padre Nuestro, cuando es rezado con el alma, nos acerca como nunca al corazón de Dios. Sigamos juntos en esta reflexión. Todavía hay más tesoros escondidos en esta oración que Jesús nos enseñó, y que Padre Pío vivía con una devoción que tocaba el cielo. Y mientras seguimos meditando palabra por palabra la oración que el mismo Jesús nos enseñó, llegamos a una petición que contiene un poder espiritual tan grande como también una profunda responsabilidad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sabes lo que estás diciendo realmente cuando pronuncias esta frase? Es uno de los momentos más delicados del Padre Nuestro. No estamos simplemente pidiendo misericordia, estamos estableciendo una medida, una regla, un límite. Le decimos a Dios, Señor, perdóname, en la misma medida en que yo perdono a los demás. Esto, según el Padre Pío, es como colocar tu alma en una balanza divina. Si tu corazón está lleno de rencor, de orgullo, de viejas heridas que no quieres sanar, ¿qué estás permitiendo con esta oración? Estás cerrando tú mismo las puertas del perdón que tanto necesitas. San Pío nos advertía que no basta con repetir las palabras del Evangelio si no brotan de un corazón dispuesto a amar y perdonar, porque el perdón no es emoción, no es olvido instantáneo, es una decisión espiritual, y a veces cuesta. ¿Cómo cuesta? Pero cuando logras decir, te perdono, aunque te tiemble el alma, el cielo se abre, y el Padre que ve lo que hay en lo profundo de tu corazón, derrama sobre ti su gracia. ¿Y qué pasa cuando no puedes perdonar? Cuando el dolor es tan profundo que cada recuerdo arde como fuego en la memoria. Allí, querido hermano, querida hermana, necesitas hacer lo que el Padre Pío hacía, llevarlo a la cruz. Decía él, cuando no puedas perdonar, colócate a los pies de Cristo crucificado y dile, Jesús, perdona tú por mí. Porque el perdón no siempre nace de nuestras fuerzas, sino de la gracia que imploramos. Y hay una belleza inmensa en esto. Cuando dejas que Dios ame a través de ti, cuando le permites actuar en tu debilidad, estás siendo transformado, estás siendo sanado. La oración del Padre Nuestro, bien comprendida, no es solo una súplica, es una escuela de amor. Nos enseña que la justicia divina se vive en la misericordia, que la santidad pasa por el perdón, que quien no perdona no puede recibir el perdón en plenitud. San Pío vivía esto con radicalidad. Muchos de los que se confesaban con él escuchaban palabras firmes. Dios no puede habitar en un alma que guarda rencor, pero también les enseñaba cómo liberarse, con oración, con sacrificio, con humildad y sobre todo con la confianza de que ningún pecado, ningún dolor, ninguna traición es más grande que el amor de Dios. ¿Has pensado cuántas veces rezaste esta parte del Padre Nuestro sin detenerte a examinar tu corazón? Has dicho, perdona nuestras ofensas, mientras albergabas resentimiento contra alguien. Hoy es el día para cambiar eso. Hoy puedes mirar al cielo y decir, Señor, no puedo solo, pero contigo sí puedo. Enséñame a perdonar. Y con ese deseo pasamos a la siguiente línea de esta oración tan poderosa. No nos dejes caer en la tentación. Qué frase tan breve y sin embargo tan profunda. Padre Pío entendía esta petición como un grito del alma necesitada que reconoce su fragilidad. Él decía que el demonio no descansa
y que sus ataques se disfrazan de pensamientos, de distracciones, de pasiones ocultas. Por eso, cuando rezamos "no nos dejes caer en la tentación", no estamos pidiendo que nunca se presenten pruebas, sino que no caigamos, que no seamos vencidos. La tentación no es pecado. El mismo Cristo fue tentado, pero cuando cedemos, cuando nos entregamos al mal, ahí sí comienza el alejamiento. Por eso esta frase debe brotar de un corazón que se sabe pequeño, vulnerable, pero que no pierde la esperanza. San Pío decía que el alma que reza con humildad, esta petición recibe auxilios invisibles, gracias que la sostienen en medio de las tormentas, incluso cuando no sentimos nada, incluso cuando parece que estamos solos. Dios está, Dios actúa, Dios defiende al que confía. Y aquí viene algo muy importante. La oración auténtica no elimina las pruebas, pero nos prepara para vencerlas. Cuando te acostumbras a comenzar tu día rezando el Padre Nuestro con conciencia, tu alma se fortalece, tus pensamientos se ordenan, tus decisiones se alinean con la voluntad de Dios. ¿Y no es eso lo que todos anhelamos? El Padre Pío recomendaba repetir esta parte con especial fervor. No me dejes caer, Señor, no me abandones a mí mismo. Sin ti, nada puedo. Esta súplica es humildad pura. Y allí donde hay humildad, Dios no resiste. Acude, ayuda, salva. Y así nos preparamos para el cierre del Padre Nuestro. Pero por ahora, te dejo con esta invitación del corazón. Hoy, cuando reces, detente. Vive cada palabra. No repitas por repetir. Haz de tu oración un encuentro real, porque Dios te escucha y espera tu corazón más que tus palabras. Llegamos al final de esta oración que Jesús nos entregó como el camino hacia el Padre. Una oración que en apariencia parece sencilla, pero que encierra un tesoro espiritual inmenso. La última petición, líbranos del mal, es, quizás, la súplica más profunda y significativa de toda la plegaria. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros realmente entendemos el peso y la magnitud de estas palabras? ¿Cuántos las pronunciamos con el alma consciente de que estamos pidiendo la protección divina frente a las fuerzas oscuras que buscan separarnos del amor de Dios? El mal que pedimos librarnos no es solo lo que se ve a simple vista. No es únicamente el pecado externo, ni las tentaciones evidentes, sino ese mal interno que se infiltra sigilosamente en nuestro corazón. Es la sombra de la duda que nos roba la fe, la desesperanza que apaga la luz en nuestras almas, el orgullo que nos ciega a la verdad y la indiferencia que enfría nuestro amor a Dios y al prójimo. San Pío de Pietrelcina, quien vivió en carne propia esta lucha espiritual diaria, nos enseñó que ese mal es una fuerza real y poderosa, que no se combate con nuestras propias fuerzas, sino con la gracia divina, con la oración sincera y la entrega total a Dios. Cuando pronunciamos líbranos del mal, no basta con decirlo de labios para afuera o en un ritmo mecánico. El Padre Pío nos alertaba que la verdadera fuerza de esta súplica radica en la conciencia plena y la humildad con que la hacemos. Reconocer nuestra fragilidad, nuestra incapacidad para vencer el mal por nosotros mismos, es abrir las puertas a la intervención amorosa de Dios en nuestras vidas. Es un acto de humildad que fortalece el alma, porque solo en la entrega sincera podemos recibir la protección celestial que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Esta oración, por tanto, no es un simple ritual repetitivo, sino un encuentro vivo con el Señor, una conversación íntima que transforma y renueva nuestro espíritu cada vez que la pronunciamos con fe verdadera. El Padre Nuestro se convierte en un escudo invisible, un refugio donde encontramos la paz que el mundo no puede dar. Él mismo nos invitaba a rezar con el corazón, no con la lengua, porque la oración auténtica es un acto de amor y confianza plena en la misericordia de Dios. La vida cristiana está marcada por pruebas, sufrimientos y desafíos que parecen a veces insoportables. Sin embargo, con esta oración aprendemos a mirar más allá del dolor, a descubrir en cada dificultad
una oportunidad para crecer en santidad y fortaleza. La oración nos sostiene, nos eleva y nos hace conscientes de que no estamos solos. Dios camina a nuestro lado y es Él quien nos guía y protege, quien nos da la fuerza para continuar. El Padre Pío también nos enseñó que la paciencia y el amor son las armas esenciales para enfrentar el mal. La paciencia para soportar con fe las pruebas que llegan, incluso cuando no entendemos su propósito, y el amor para perdonar, para amar a nuestros enemigos, para extender la mano aun cuando sentimos que nos han herido. Solo así, con ese amor que nace de Dios, podemos decir con verdad que hemos sido liberados del mal, porque no es solo una cuestión de ausencia de sufrimiento, sino de presencia activa de la gracia y la paz en el corazón. Finalmente, la oración culmina con una proclamación que es un acto de adoración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Aquí reconocemos que solo Dios tiene el poder absoluto, que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Esta frase es un recordatorio de que debemos dejar de lado nuestro ego, nuestros deseos de control y entregar nuestra vida completamente en sus manos. Solo entonces experimentaremos la verdadera libertad, la libertad de ser hijos amados del Padre Celestial. Querido hermano, querida hermana, hoy te invito a renovar tu forma de rezar el Padre Nuestro. Que no sea solo una repetición de palabras aprendidas, sino una oración que brote desde el fondo de tu corazón, con la convicción de que cada palabra es un puente hacia la gracia. Reza con fe, con humildad, con amor. Reza sabiendo que el Padre Pío nos ha dejado una herencia espiritual que nos guía en el camino de la santidad. Que esta oración sea tu escudo diario, tu refugio seguro. Que la luz del Espíritu Santo ilumine cada palabra que pronuncies y transforme tu vida, tu familia, tu entorno. Que puedas sentir la presencia viva de Dios a cada paso, librándote del mal y llenándote de su paz y amor infinitos. Recuerda siempre que no importa cuán imperfecta sea tu voz, ni qué tan rápido recites la oración. Lo que Dios mira es la sinceridad de tu alma. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y en esa sinceridad Él obra milagros. Que el Señor te bendiga abundantemente, te cubra con su manto sagrado y te conduzca siempre hacia la luz que nunca se apaga. Amén.